El universo estaba en llamas. Durante décadas, las especies más avanzadas de la galaxia habían estado atrapadas en una guerra interminable. Los cielos de incontables mundos estaban cubiertos de naves destruidas y los campos de batalla eran un reflejo de pura desesperación. Las flotas alienígenas se enfrentaban con armas tan poderosas que podían desintegrar lunas, pero aún así, ninguna facción lograba ganar ventaja. Era un conflicto sin sentido, alimentado por el miedo y la ambición. Y mientras todo esto ocurría, los humanos permanecían en silencio. La humanidad, a diferencia de otras especies, nunca había participado en conflictos galácticos. La Tierra, aislada en el borde de la galaxia, parecía insignificante para los imperios en guerra. Los humanos eran considerados débiles, primitivos, apenas una nota al pie en la historia del cosmos. Su tecnología, aunque eficiente en su propio sistema, no se comparaba con las armas y flotas de los grandes poderes. Muchos ni siquiera se molestaban en considerar a los humanos una amenaza. ¿Qué podrían aportar?, se preguntaban los generales alienígenas con desdén. Pero esa percepción cambiaría muy pronto. La guerra galáctica, que había consumido tantas vidas, finalmente llegó al sistema solar. Fue un incidente menor, un escuadrón alienígena que perseguía a una nave enemiga. La batalla se desvió hacia el espacio cercano a Marte, y lo que comenzó como un simple enfrentamiento se transformó en un caos. Las explosiones podían verse desde la superficie del planeta rojo, y las ondas de energía alteraron las órbitas de algunos asteroides. Los gobiernos humanos observaron con asombro, pero también con preocupación. Sabían que no podrían permanecer neutrales por mucho más tiempo. Los líderes de la Tierra, en una rara muestra de unidad, se reunieron para discutir qué hacer. Sabían que no podían competir en números ni en poder militar. Pero también sabían algo que los alienígenas no comprendían: los humanos tenían una habilidad única para adaptarse, para encontrar soluciones donde otros solo veían problemas. No eran los más fuertes ni los más rápidos, pero su capacidad para innovar y trabajar juntos en momentos críticos era lo que los hacía diferentes. Si vamos a intervenir, dijo uno de los líderes más influyentes durante una transmisión global, lo haremos a nuestra manera. No seremos parte del problema, seremos la solución. Esa declaración resonó en cada rincón del planeta. Por primera vez en siglos, la humanidad parecía olvidar sus diferencias. Las naciones trabajaron juntas para desarrollar una estrategia que no se basara únicamente en fuerza bruta, sino en inteligencia y precisión. Mientras tanto, los alienígenas en guerra ignoraban por completo a la Tierra. Para ellos, los humanos eran un espectáculo curioso, una especie que apenas había comenzado a explorar su propio sistema solar. Las naves que orbitaban la Tierra eran pequeñas comparadas con las enormes flotas alienígenas. Y aún así, algo en la actitud humana comenzaba a llamar la atención. No había miedo en sus comunicaciones. No había pánico, solo un silencio inquietante, como si estuvieran esperando el momento adecuado para actuar. Ese momento llegó más rápido de lo que cualquiera esperaba. Una flota alienígena, desesperada por recursos, decidió atacar la Tierra. No fue un ataque total, solo una prueba, una pequeña incursión para medir la resistencia humana. Pero lo que encontraron fue algo completamente inesperado. Los humanos no respondieron con fuerza desorganizada ni con negociaciones desesperadas. En cambio, lanzaron un contraataque que dejó a los invasores completamente desconcertados. La primera nave alienígena fue desactivada en menos de 5 minutos. No destruida, sino neutralizada, con todos sus sistemas apagados. Era como si los humanos hubieran estudiado cada detalle de su tecnología. Las naves que intentaron huir no llegaron muy lejos, un sistema de interferencia desconocido bloqueó sus motores de salto. Cada movimiento alienígena parecía anticipado, cada maniobra era contrarrestada con precisión quirúrgica. Para los invasores, fue como si hubieran despertado a un gigante dormido. En las primeras 2 horas del enfrentamiento, los humanos no solo habían repelido el ataque, sino que habían tomado control de varias naves alienígenas. Los prisioneros fueron tratados con respeto, algo que desconcertó aún más a los capitanes enemigos. ¿Por qué no nos destruyen?, preguntó uno de ellos, incapaz de comprender la estrategia humana. La respuesta fue simple: esto no es venganza. Es justicia. La noticia de la resistencia humana comenzó a propagarse por la galaxia. Los líderes de las facciones en guerra, acostumbrados a ignorar a la Tierra, comenzaron a prestar atención. ¿Cómo era posible que una especie tan pequeña, con recursos limitados, lograra lo que otras civilizaciones no podían? Algunos pensaron que era pura suerte, otros comenzaron a sospechar que los humanos no eran tan débiles como parecían. Pero lo que nadie sabía era que los humanos tenían un plan más grande en mente. La tecnología que habían desarrollado en secreto no era para la guerra, era para terminarla. En las siguientes 3 horas, la flota humana se lanzó a una serie de operaciones coordinadas en diferentes partes del sistema solar.
Cada misión fue ejecutada con una precisión asombrosa. Los humanos no buscaban conquistar ni destruir, solo desarmar. Y lo lograron. Cuando el reloj marcó la 5ª hora desde el inicio del conflicto, la guerra había terminado. No solo en el sistema solar, sino en toda la galaxia. Los humanos, con una combinación de inteligencia, compasión y estrategia, habían logrado lo que ninguna otra especie pudo hacer, poner fin a décadas de destrucción. Y lo hicieron sin perder la esencia de lo que los hacía humanos. Pero la victoria no fue el final de la historia. Era solo el comienzo. Los líderes alienígenas, humillados pero impresionados, solicitaron una reunión con los representantes de la Tierra. Querían saber cómo lo habían hecho, qué secretos habían utilizado. Los humanos, en su humildad característica, simplemente respondieron, no fue un secreto. Solo aprendimos a trabajar juntos. Sin embargo, no todos estaban contentos con este resultado. En las sombras, algunos conspiraban, resentidos por la intervención humana. Sabían que esta nueva especie representaba un cambio en el equilibrio de poder. Y estaban decididos a evitarlo, a cualquier costo. La paz, aunque alcanzada, era frágil. Y los humanos, aunque victoriosos, sabían que el verdadero desafío aún estaba por venir. Los líderes de la Tierra aceptaron la solicitud de los alienígenas para una reunión, pero lo hicieron con cautela. No había confianza completa, solo un acuerdo tácito de que había demasiado en juego para arriesgarse a otra guerra. Las naves de diferentes especies comenzaron a acercarse al sistema solar, cada una llevando embajadores y generales que buscaban respuestas. La humanidad, a pesar de su triunfo inesperado, sabía que no debía mostrarse arrogante. La victoria había sido rápida, pero mantener la paz sería un desafío completamente diferente. En una estación espacial construida apresuradamente cerca de la órbita de Júpiter, se organizó el encuentro. Era una estructura imponente, pero diseñada con un propósito claro, neutralidad. Ninguna bandera ondeaba allí, ningún símbolo de superioridad. Los humanos querían que este lugar simbolizara el inicio de algo nuevo, aunque en su interior sabían que el resentimiento todavía ardía en muchos de los presentes. Entre los representantes alienígenas había figuras de todos los tamaños y formas. Algunos eran altos y delgados, con pieles traslúcidas que brillaban bajo las luces. Otros eran más corpulentos, cubiertos de escamas o pelaje, sus ojos fijos en los humanos con expresiones difíciles de leer. Sus idiomas eran diversos, pero las traducciones automáticas permitían que cada palabra llegara clara. Sin embargo, no era el idioma lo que creaba barreras, sino el peso de años de desconfianza y conflicto. Cuando los líderes humanos entraron en la sala, hubo un murmullo entre los alienígenas. Muchos de ellos no podían ocultar su asombro. Habían esperado ver figuras imponentes, tal vez armaduras brillantes o gestos de poder. En cambio, los humanos parecían normales. Vestían uniformes simples, sus expresiones eran serenas pero determinadas. Caminaban como si no tuvieran nada que probar, pero también con la conciencia de que estaban bajo un escrutinio constante. El portavoz humano, un hombre de voz tranquila pero firme, tomó la palabra. Estamos aquí porque creemos que la paz es posible, dijo, mirando a cada uno de los presentes. Sabemos que algunos de ustedes tienen dudas. Lo entendemos. Pero la verdad es que nadie en esta sala puede permitirse otra guerra. Lo que hemos demostrado no es nuestra fuerza, sino nuestra determinación de encontrar una solución mejor. Hubo un silencio pesado tras sus palabras. Algunos alienígenas asintieron lentamente, mientras otros cruzaron los brazos o desviaron la mirada. Era evidente que no todos estaban listos para aceptar lo que los humanos ofrecían. Pero nadie se levantó para rechazarlo abiertamente. En sus mundos, las noticias de la victoria humana habían causado conmoción. Familias enteras lloraron la pérdida de soldados que habían caído en una guerra que ahora parecía inútil. Incluso los más escépticos sabían que algo tenía que cambiar. Sin embargo, mientras la reunión continuaba, algo inquietante empezó a hacerse evidente. Algunos de los asistentes alienígenas hacían preguntas que parecían inocentes, pero que revelaban una curiosidad inusual. Querían detalles sobre las estrategias humanas, sobre la tecnología que habían utilizado para neutralizar naves sin destruirlas. Querían saber cómo habían logrado planificar todo con tanta precisión. Aunque disfrazadas como conversaciones diplomáticas, sus preguntas parecían buscar algo más profundo, algo que los humanos no estaban dispuestos a compartir. Mientras tanto, en la Tierra, la población celebraba la victoria, pero también empezaba a hacerse preguntas. Las transmisiones mostraban imágenes de las naves alienígenas llegando al sistema solar, y aunque la mayoría veía esto como un paso hacia la paz, algunos sospechaban que era solo el comienzo de algo más peligroso. Había quienes temían que los humanos hubieran revelado demasiado de sus capacidades, y que los alienígenas ahora intentaran aprovecharse de eso.
En un laboratorio secreto bajo las montañas, un pequeño equipo de científicos trabajaba en silencio. Este equipo había sido responsable de muchas de las tecnologías utilizadas durante la guerra. Eran los verdaderos héroes, aunque pocos conocían sus nombres. Su líder, un ingeniero brillante pero reservado, sabía que la batalla más grande no se libraría en el espacio, sino en las mentes de aquellos que buscaban desentrañar los secretos humanos. Ellos no entienden, dijo mientras observaba un holograma de la galaxia. Creen que todo esto se trata de armas y estrategias. Pero nuestra verdadera ventaja no está en nuestras máquinas. Está en cómo pensamos, cómo resolvemos problemas. Eso no pueden replicarlo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que había peligro en subestimar la determinación de aquellos que ahora miraban a la humanidad con una mezcla de respeto y envidia. De regreso en la estación espacial, la tensión aumentaba. Uno de los representantes alienígenas, una criatura con extremidades alargadas y ojos brillantes como estrellas, se puso de pie. Admiramos lo que han logrado, dijo con una voz suave pero cargada de intención. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué desean realmente? Ninguna especie interviene en una guerra sin un motivo. Entonces, ¿cuál es el suyo? El portavoz humano mantuvo la calma. Nuestro motivo es simple, respondió. Queremos asegurarnos de que ninguna otra especie tenga que pasar por lo que ustedes han pasado. Si eso significa que debemos ser los mediadores, lo aceptamos. Pero no estamos aquí para conquistar ni dominar. Eso no es lo que somos. Algunos asintieron, otros permanecieron en silencio. Pero en los rincones oscuros de la sala, había miradas que transmitían algo más, desconfianza, resentimiento, quizás incluso miedo. Porque aunque los humanos hablaban de paz, su capacidad para desarmar una guerra en tan poco tiempo había dejado en claro que también tenían el poder de destruir si lo deseaban. En los días que siguieron, las conversaciones continuaron, pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar no desapareció. En las sombras, mensajes secretos viajaban entre los imperios alienígenas. Algunos proponían alianzas para asegurarse de que los humanos no se convirtieran en la nueva superpotencia de la galaxia. Otros, más desesperados, discutían planes para sabotear cualquier intento de mediación humana. Y mientras tanto, en la Tierra, el equipo de científicos seguía trabajando, anticipando que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Sabían que la galaxia no cambiaría de la noche a la mañana. Sabían que, aunque habían ganado la batalla, la guerra por la supervivencia y la paz acababa de comenzar. Los días siguientes estuvieron cargados de una mezcla de diplomacia y tensión apenas contenida. Aunque las conversaciones en la estación espacial parecían avanzar lentamente hacia acuerdos superficiales, algo más se gestaba en las sombras. Los embajadores humanos se dieron cuenta de que ciertos representantes alienígenas pasaban más tiempo observando que negociando, sus preguntas cuidadosamente formuladas siempre dirigidas hacia la tecnología o las tácticas humanas. La sensación de ser vigilados se volvió casi insoportable. Uno de los embajadores humanos más jóvenes, un estratega militar con un instinto impecable, comenzó a notar un patrón. Cada vez que se discutía un tema delicado, algunos de los alienígenas intercambiaban miradas que no parecían coincidencias. Estas miradas parecían transmitir algo no dicho, un acuerdo tácito que iba más allá de las palabras. Decidió llevar sus observaciones al portavoz principal, quien lo escuchó con atención antes de responder en voz baja. No somos ingenuos, dijo el portavoz, con una calma calculada. Sabemos que no todos los que están aquí buscan la paz. Pero necesitamos tiempo, y estas conversaciones nos lo están dando. No olvides que estamos siendo observados tanto como ellos. Cada movimiento, cada palabra, es parte del juego. Sin embargo, esa calma no era compartida por todos. En la Tierra, la inquietud aumentaba con cada informe que llegaba de la estación espacial. El público sabía que algo grande estaba en juego, aunque no se les daban detalles específicos. Las transmisiones oficiales se mantenían optimistas, hablando de avances en las negociaciones y un camino hacia una coexistencia pacífica. Pero entre bastidores, los líderes humanos estaban en alerta máxima. Había reportes de movimientos inusuales entre las flotas alienígenas, pequeñas señales que indicaban que no todos estaban comprometidos con la tregua. En el laboratorio bajo las montañas, el equipo de científicos trabajaba a contrarreloj. Habían interceptado fragmentos de comunicaciones alienígenas que sugerían que algo estaba por suceder. Lo que descubrieron les hizo sentir un escalofrío. Algunos de los asistentes a la estación espacial no solo buscaban información, sino que también parecían estar coordinando algo más siniestro. Un plan, todavía nebuloso, pero que involucraba movimientos de flotas y activaciones de armas. Los científicos llevaron esta información directamente a los líderes humanos, quienes tomaron la decisión de mantenerla en secreto por el momento. Si los alienígenas sospechaban que habían sido descubiertos, podrían adelantar sus acciones. En la estación espacial, la tensión continuaba acumulándose.
El portavoz humano notó que las preguntas alienígenas se volvían más incisivas, más difíciles de evadir sin levantar sospechas. Pero no eran solo las palabras lo que preocupaba. Algunos embajadores alienígenas comenzaron a ausentarse de las reuniones con excusas débiles, mientras que otros parecían más interesados en observar la disposición de la estación que en participar en las negociaciones. Era como si estuvieran estudiando cada rincón, buscando puntos débiles. El joven estratega, cada vez más seguro de que algo estaba por suceder, decidió actuar por su cuenta. Utilizó los sistemas de seguridad de la estación para rastrear los movimientos de los embajadores más sospechosos. Lo que descubrió lo dejó helado, varios de ellos habían instalado dispositivos no autorizados en sus habitaciones. No podía determinar su propósito exacto, pero sabía que no eran inofensivos. Cuando compartió esta información con el portavoz, este tomó una decisión arriesgada. Decidieron no confrontar directamente a los responsables, pero reforzaron discretamente las medidas de seguridad de la estación y comenzaron a mover a sus propios agentes en las sombras. Sabían que no podían actuar de manera impulsiva, cualquier paso en falso podría desatar el conflicto que estaban tratando de evitar. Mientras tanto, las naves alienígenas comenzaron a posicionarse de manera inquietante alrededor del sistema solar. Aunque oficialmente seguían bajo la bandera de la tregua, sus movimientos eran demasiado calculados para ser ignorados. Las flotas humanas, manteniéndose fieles al acuerdo de paz, permanecían en sus posiciones designadas, pero los oficiales estaban listos para actuar en un instante. El equilibrio era frágil, y todos lo sabían. En una de las últimas reuniones en la estación espacial, la tensión alcanzó su punto máximo. Uno de los líderes alienígenas, un ser de piel oscura y ojos que parecían pozos infinitos, finalmente rompió el silencio con una acusación directa. Ustedes, los humanos, hablan de paz, pero esconden algo. ¿Qué tan diferentes son de aquellos a quienes derrotaron? El portavoz humano mantuvo su compostura, pero la atmósfera en la sala se volvió densa. Era claro que las palabras del alienígena buscaban provocar una reacción. Algunos de los embajadores alienígenas parecían nerviosos, mientras que otros observaban con una atención casi predatoria. Era como si todos estuvieran esperando el momento en que todo se desmoronara. Pero en lugar de responder con confrontación, el portavoz simplemente sonrió. Si crees que tenemos algo que esconder, entonces quizás subestimes lo que ya sabes sobre nosotros. No estamos aquí para probar nada. Estamos aquí para evitar que la galaxia cometa el mismo error 2 veces. La respuesta dejó al alienígena sin palabras por un momento, pero la tensión no desapareció. Había algo en el aire, algo que todos podían sentir pero nadie podía nombrar. Era como si el tiempo se estuviera agotando, como si el frágil equilibrio estuviera a punto de romperse. Esa noche, mientras la estación espacial parecía tranquila, los sensores humanos detectaron algo alarmante. Un pulso energético inusual provenía de una de las naves alienígenas en órbita cercana. No era un arma, al menos no en el sentido tradicional, pero su propósito era claro, interferir con los sistemas de la estación. Era el primer movimiento tangible de un plan que había estado desarrollándose en secreto, y ahora estaba en marcha. En la Tierra, las alarmas se encendieron en los centros de comando. Los líderes humanos sabían que no podían reaccionar sin pruebas claras, pero también sabían que esperar demasiado podría ser desastroso. En la estación espacial, los agentes humanos comenzaron a prepararse para lo peor. El joven estratega, que había estado siguiendo cada movimiento, sabía que el momento decisivo estaba cerca. Pero el verdadero golpe no llegó de las naves alienígenas. Fue dentro de la propia estación donde estalló el caos. Uno de los dispositivos instalados en secreto por los embajadores alienígenas se activó, causando una explosión controlada que dejó inoperativo uno de los sistemas principales de la estación. Aunque nadie resultó herido, el mensaje era claro, la tregua había terminado, y el enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. La explosión sacudió la estación espacial, dejando a todos en un estado de alerta máxima. Las luces parpadearon por un momento, y el silencio posterior fue tan denso que cada respiración parecía amplificarse. El portavoz humano, que había estado reunido con los representantes alienígenas en la sala principal, se puso de pie de inmediato, su mirada recorriendo a los presentes. Aunque nadie lo admitiera, todos sabían quiénes eran los responsables. Pero nadie dijo una palabra. El joven estratega corrió hacia la sala de control mientras los sistemas de emergencia se activaban. Sabía que esto era solo el comienzo. Revisó los monitores y detectó algo aún más preocupante. Había señales de múltiples dispositivos alienígenas dispersos por la estación, cada uno programado para causar más interrupciones. El daño parecía diseñado no para destruir, sino para desorientar, para crear el caos suficiente que obligara a los humanos a cometer un error. Pero justo cuando pensaban que podían anticipar los movimientos alienígenas, algo completamente inesperado ocurrió.
Una de las flotas alienígenas en órbita cambió repentinamente de posición, moviéndose hacia la nave insignia de otra especie aliada. Los sensores de la estación confirmaron lo imposible, no estaban atacando a los humanos, sino entre ellos. Un torpedo de energía cruzó el espacio y golpeó el casco de una nave aliada, provocando un estallido brillante que iluminó la oscuridad. La alianza alienígena, que hasta ese momento había parecido sólida, estaba comenzando a fracturarse. El portavoz humano recibió el informe con incredulidad. Esto no era parte de los cálculos. Los alienígenas, que siempre habían mostrado un frente unificado contra la humanidad, ahora se atacaban entre sí. ¿Había sido esto parte del plan desde el principio? ¿O algo había salido mal en sus filas? Mientras los líderes humanos discutían las posibles implicaciones, el joven estratega tuvo una idea que le heló la sangre, y si esta fractura no era accidental, sino deliberada. Con rapidez, compartió su teoría. Están creando una distracción, dijo, su voz firme pero cargada de urgencia. Nos quieren concentrados en su conflicto interno mientras avanzan con algo más grande. Esto no es un error, es una estrategia. Mientras discutían esta posibilidad, otro informe llegó desde la Tierra. Un grupo de exploradores en los bordes del sistema solar había detectado una anomalía. Era un objeto masivo, avanzando a gran velocidad hacia el espacio humano. Al principio pensaron que era una flota más, pero las lecturas eran extrañas. No correspondían a ningún diseño alienígena conocido. La nave parecía ser una especie de plataforma móvil, equipada con tecnología nunca antes vista. Los sensores mostraban que estaba armada, pero su verdadera función seguía siendo un misterio. En la estación espacial, la atmósfera se volvió aún más tensa. El portavoz, consciente de que cualquier acción precipitada podría desencadenar un conflicto total, ordenó que los equipos trabajaran a contrarreloj para analizar la situación. Mientras tanto, el joven estratega seguía observando los movimientos alienígenas. A pesar del caos entre sus filas, algunas naves mantenían una formación sospechosamente disciplinada, moviéndose de manera coordinada hacia una posición estratégica alrededor de la estación N. La tensión llegó a un nuevo nivel cuando uno de los representantes alienígenas se levantó abruptamente durante una reunión y señaló al portavoz humano. Esto es culpa suya, declaró, su voz resonando con una mezcla de furia y desesperación. Ustedes han desestabilizado la paz que intentábamos mantener. Todo esto es el resultado de su arrogancia y su insistencia en resistir. El portavoz humano mantuvo la calma, pero su respuesta fue firme. No somos nosotros los que estamos disparando torpedos a nuestras propias alianzas, dijo, sus palabras cuidadosamente medidas. Si hay una amenaza aquí, parece venir de dentro de sus propias filas. Quizás deberían preguntarse quién está realmente al mando de sus fuerzas. El representante alienígena no respondió, pero la tensión en su expresión era evidente. Algo no estaba bien, y ambos lados lo sabían. Mientras tanto, en la Tierra, los científicos trabajaban frenéticamente para analizar la nave desconocida que se acercaba. Los datos que recopilaban eran alarmantes. La plataforma parecía estar emitiendo señales que interferían con los sistemas de comunicación en todo el sistema solar. Era como si estuviera diseñando una red de bloqueo, una burbuja que aislaría a la humanidad del resto de la galaxia. Pero eso no era lo más inquietante. Una serie de lecturas de energía sugerían que la nave no era simplemente un arma, parecía tener la capacidad de alterar las propiedades físicas del espacio mismo. ¿Era este el golpe final que los alienígenas habían estado preparando? En la estación espacial, el joven estratega comenzó a conectar las piezas. La fractura en la alianza alienígena, la explosión dentro de la estación, la nave misteriosa en camino, todo formaba parte de un plan más grande. Pero justo cuando creía haber entendido el panorama completo, llegó una transmisión inesperada. Era de una de las naves alienígenas en órbita, y su mensaje era claro, pedían una reunión urgente con los humanos, pero no con el portavoz. Querían hablar directamente con el estratega. El equipo humano se miró, desconcertado. Esto no tenía precedentes. Los alienígenas nunca habían roto el protocolo de esa manera. A pesar de las dudas, el estratega aceptó. Fue escoltado a una sala segura, donde la transmisión fue proyectada. En la pantalla apareció un líder alienígena que no había sido visto en ninguna de las reuniones. Su tono era grave, y sus palabras fueron directas. Esto no es lo que planeamos, dijo el alienígena. Algunos de los nuestros han actuado fuera de control. Hay facciones que creen que la única forma de lidiar con ustedes es eliminarlos. Pero no todos estamos de acuerdo. Si este plan sigue adelante, no solo ustedes estarán en peligro. Toda la galaxia podría ser destruida. El estratega, sorprendido por la honestidad del mensaje, no tardó en responder. ¿Qué es esa nave que se dirige hacia nosotros? ¿Es parte de este plan? El alienígena asintió lentamente. Es una herramienta de destrucción masiva, pero no en el sentido tradicional.
No busca destruir sus ciudades o sus naves. Busca borrar su existencia misma, alterar el espacio que ocupan para que nunca hayan existido. Es una tecnología prohibida, y aquellos que la controlan están dispuestos a usarla. La revelación cayó como una bomba. El estratega sabía que el tiempo era limitado. La humanidad no solo enfrentaba una amenaza directa, sino también un enemigo dividido cuyos intereses eran tan peligrosos como sus armas. Lo que estaba en juego ya no era solo la supervivencia de la Tierra, sino el destino de toda la galaxia. El estratega sabía que no había tiempo que perder. La nave alienígena desconocida avanzaba rápidamente hacia la Tierra, y cada segundo contaba. Reunió al equipo humano y les explicó lo que había descubierto. La tecnología a bordo de la nave era algo más allá de lo que los humanos habían imaginado, una amenaza que no solo podría destruirlos físicamente, sino borrar toda evidencia de su existencia. Era un plan aterrador en su simplicidad, si los humanos no existían, no habría resistencia. Mientras tanto, en la sala de control de la estación, las comunicaciones entre las naves alienígenas se volvieron más caóticas. Las facciones en guerra parecían estar perdiendo el control de la situación, y varias naves comenzaron a lanzar ataques sin una dirección clara. La fractura en su alianza era evidente, pero también peligrosa. Si la nave desconocida cumplía su propósito, incluso los alienígenas más poderosos no escaparían de las consecuencias. El estratega lo entendía claramente, la única forma de detener la destrucción era trabajar juntos, aunque fuera momentáneamente. Tomando un riesgo calculado, envió un mensaje urgente a todas las naves alienígenas cercanas. Esto ya no es un conflicto entre especies, dijo, su voz firme pero cargada de intensidad. Esta es una amenaza para todos nosotros. Si esa nave completa su misión, nadie saldrá ileso. Necesitamos unirnos, ahora. El mensaje resonó más de lo esperado. Una nave alienígena que había liderado la primera ola de ataques respondió con un breve pero contundente mensaje: estamos escuchando. Poco después, más naves comenzaron a coordinarse, formando una flota conjunta con los humanos. Aunque la tensión era palpable, había un objetivo claro: detener la nave antes de que alcanzara la Tierra. El plan era arriesgado. Un grupo pequeño lideraría un ataque directo para infiltrarse en la nave desconocida, mientras que el resto de la flota crearía una distracción masiva. Los humanos aportaron tecnología de camuflaje avanzado, mientras que los alienígenas proporcionaron un transporte lo suficientemente rápido como para llegar a tiempo. La misión conjunta era una mezcla de incertidumbre y esperanza, un recordatorio de lo que podía lograrse cuando se dejaban de lado las diferencias. El estratega lideró el equipo de infiltración. Sabía que el éxito dependía de su capacidad para desactivar el núcleo de energía de la nave, una tarea casi imposible considerando la complejidad de la tecnología alienígena. Mientras el equipo se acercaba a la nave, un detalle inesperado apareció en los sensores: había vida a bordo. No solo se trataba de una máquina sin tripulación, algo o alguien estaba controlando cada movimiento. La nave era un laberinto de corredores oscuros y estructuras orgánicas que parecían estar vivas. Cada paso era un desafío, con sistemas de seguridad que se activaban al más mínimo error. Finalmente, el equipo llegó al núcleo de energía, una esfera pulsante rodeada de campos gravitacionales fluctuantes. Era un espectáculo aterrador y fascinante a la vez, pero no había tiempo para dudar. Mientras el estratega y su equipo trabajaban frenéticamente para desactivar el núcleo, una voz resonó en sus comunicadores. Era el alienígena que había enviado la advertencia inicial. No puedo mantener esto en secreto por más tiempo, dijo. El núcleo no es solo una fuente de energía. Es un ser consciente. Fue creado para decidir si una especie merece existir o no. Y ahora los está observando. El silencio se apoderó del equipo por un momento, pero el estratega no vaciló. No somos perfectos, dijo en voz alta, consciente de que el núcleo podía escuchar. Pero aprendemos. Evolucionamos. Hemos cometido errores, pero también hemos hecho cosas increíbles. Si estás aquí para juzgarnos, entiende que no somos solo lo peor de lo que somos. También somos lo mejor. La esfera comenzó a vibrar, emitiendo una luz intensa que inundó la sala. El estratega y su equipo se prepararon para lo peor, pero entonces algo inesperado sucedió. La nave dejó de avanzar. Por un momento, todo pareció detenerse, como si el tiempo mismo hubiera sido suspendido. El núcleo, aparentemente satisfecho con la respuesta, comenzó a desactivarse. El equipo no tuvo tiempo de celebrar. Las alarmas se activaron de nuevo, esta vez señalando que la nave estaba colapsando. Tenemos que salir de aquí ahora, gritó el estratega. Corrieron a bordo de su transporte, apenas logrando escapar mientras la nave desconocida se desintegraba en una explosión masiva de luz y energía. Desde la distancia, la flota conjunta observó cómo la amenaza era eliminada, dejando atrás solo un vacío en el espacio. El regreso a la estación fue recibido con una mezcla de alivio y dudas.
Aunque habían evitado la catástrofe, las preguntas seguían sin respuesta. ¿Quién había creado esa nave? ¿Por qué habían sido elegidos para enfrentar ese juicio? Y lo más importante, ¿había otras como ella en alguna parte? Pero justo cuando todo parecía calmarse, un último mensaje apareció en los monitores de la estación. No venía de ninguna nave conocida, ni de la Tierra. Era un mensaje simple, pero lleno de significado: esto fue solo el comienzo. El equipo apenas había tenido tiempo de respirar tras escapar de la nave antes de que el mensaje misterioso apareciera en los monitores. Esto fue solo el comienzo. Las palabras parecían pesar más de lo que la simple frase sugería. En la sala de control, el estratega observó la pantalla en silencio, sintiendo el peso de lo que acababan de vivir y la incertidumbre de lo que aún podría venir. A su alrededor, los demás humanos y alienígenas que habían trabajado juntos intercambiaban miradas. Habían ganado una batalla, pero era evidente que la guerra, o lo que fuera que esto significara, no había terminado. En los días siguientes, las tensiones entre las especies volvieron lentamente. El acuerdo temporal que había permitido la alianza empezaba a desmoronarse. Algunos líderes alienígenas querían tomar ventaja del caos y recuperar su posición dominante, mientras que otros parecían temer las repercusiones de lo sucedido. Los humanos, por su parte, estaban en un dilema. Por primera vez, habían demostrado al resto de la galaxia que no eran una especie débil y dividida. Sin embargo, esa misma demostración había puesto un blanco aún más grande sobre ellos. El estratega sabía que no podían retroceder ahora. Reunió a los líderes humanos en una sala de reuniones improvisada y les habló con claridad. No podemos ignorar lo que pasó ni dejar que nos divida. La única forma de enfrentar lo que venga es mantenernos unidos, no solo como humanos, sino como aliados de cualquier especie dispuesta a buscar un futuro mejor. Sus palabras resonaron, pero no todos estaban de acuerdo. Algunos querían reforzar las defensas y prepararse para lo peor, mientras que otros abogaban por buscar diálogo con las especies más colaborativas. Entre los alienígenas que habían luchado junto a ellos, había una figura que destacaba. Un comandante que había arriesgado todo para apoyar a los humanos habló directamente con el estratega en privado. Tu especie tiene algo que las demás no tienen. Un deseo de sobrevivir mezclado con un deseo de comprender. Es una combinación poderosa, pero también peligrosa. Si logran mantener ese equilibrio, podrían cambiar el rumbo de la galaxia. Pero si no lo hacen, podrían destruirla. Esa conversación marcó al estratega profundamente. Reflexionó sobre lo que significaba ser humano y sobre el lugar de su especie en un universo lleno de complejidad y conflicto. Decidió que, aunque la amenaza inmediata había sido eliminada, no podían simplemente esperar a que el próximo peligro los alcanzara. Era momento de tomar la iniciativa, no con armas ni guerras, sino con ideas. En los meses siguientes, los humanos comenzaron a liderar un esfuerzo galáctico para aprender de lo sucedido. Reunieron datos, analizaron la tecnología recuperada de la nave destruida y trabajaron con científicos y estrategas alienígenas para tratar de comprender quién o qué estaba detrás de todo. Aunque la colaboración no siempre era fácil, los avances comenzaron a aparecer. Descubrieron que la nave no era única. Había indicios de que otras similares habían sido enviadas a diferentes rincones del universo, algunas con éxito y otras detenidas como esta. El mensaje "esto fue solo el comienzo" tomó un nuevo significado. Parecía ser una advertencia, pero también una prueba. Era como si una fuerza desconocida estuviera evaluando a las especies, empujándolas al límite para ver si podían superar sus diferencias y unirse o si sucumbirían a sus propias debilidades. Era una idea inquietante, pero también ofrecía una oportunidad. Si los humanos podían demostrar que eran capaces de liderar en un momento tan crucial, tal vez podrían cambiar el curso de la historia galáctica. Entre los humanos y sus aliados alienígenas surgieron nuevas relaciones y alianzas. Aunque la desconfianza nunca desapareció del todo, el trabajo conjunto comenzó a generar resultados. Una de las tecnologías más importantes recuperadas de la nave era un sistema de comunicación avanzado que permitía conectar mundos lejanos casi instantáneamente. Con esta herramienta, los humanos propusieron la creación de una red galáctica que permitiera a las especies compartir información y coordinarse mejor frente a futuras amenazas. La idea no fue aceptada fácilmente. Muchos líderes alienígenas temían que los humanos usaran la red para ganar más poder. Pero el estratega, con su habilidad para hablar con convicción, logró convencer a un número suficiente de ellos. No se trata de poder, dijo durante una reunión clave. Se trata de sobrevivir. Y la única forma de hacerlo es juntos. La red se convirtió en un símbolo de lo que podía lograrse con unidad. Conectó planetas y especies de una manera que nunca antes había sido posible. Los humanos se convirtieron en los principales administradores de esta nueva infraestructura, lo que les dio una posición única en la galaxia.
Aunque esto generó resentimiento en algunos sectores, también fortaleció la idea de que eran una especie digna de respeto. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo conflictos internos entre los humanos y desafíos técnicos que amenazaron con desmoronar el proyecto. Pero cada vez que surgía un problema, recordaban lo que habían enfrentado en aquella nave y cómo habían trabajado juntos para superarlo. Esa memoria se convirtió en una especie de brújula moral, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Con el tiempo, la galaxia comenzó a cambiar. Aunque las tensiones seguían presentes, había un nuevo enfoque en la cooperación. Los humanos no eran los líderes absolutos, pero sí una fuerza central en este nuevo orden. Para muchos, era un milagro que una especie tan joven y previamente subestimada hubiera llegado tan lejos. El estratega, por su parte, se mantuvo alejado de los reflectores. Prefería trabajar tras bambalinas, asegurándose de que los ideales de unidad y progreso no se perdieran en medio de la política y las ambiciones personales. Sabía que el trabajo nunca estaría terminado, que siempre habría nuevos desafíos y amenazas. Pero también sabía que los humanos, con todas sus imperfecciones, tenían algo especial. Una chispa que los hacía destacar en un universo lleno de oscuridad. En una de sus últimas reuniones antes de retirarse, el estratega habló con un grupo de jóvenes líderes, tanto humanos como alienígenas. Nunca olviden lo que hemos pasado, les dijo. Pero más importante, nunca dejen de imaginar lo que podemos lograr. El universo no es solo un lugar para sobrevivir. Es un lugar para construir, para explorar, para soñar. Mientras el estratega miraba por la ventana de la estación espacial, viendo las estrellas brillar en el vasto vacío, sintió una mezcla de orgullo y esperanza. No sabía lo que el futuro traería, pero estaba seguro de una cosa: los humanos no serían solo una nota al pie en la historia galáctica. Serían una fuerza que dejaría una marca, no solo con su fuerza, sino con su capacidad para adaptarse, para aprender, y para inspirar a otros. El mensaje misterioso seguía siendo un enigma. ¿Quién lo había enviado? ¿Qué vendría después? Pero tal vez eso no importaba tanto como lo que habían logrado hasta ahora. Por primera vez, la galaxia no era solo un campo de batalla. Era un lugar lleno de posibilidades. Y para los humanos, el viaje apenas comenzaba.